Hola navegantes, me estoy llevando a 7 amigos de Titaguas a pasar el fin de semana en Denia y Javea. Ninguno ha navegado en su vida, con lo cual va a ser un fin de semana divertido de verdad. La parte buena es que los 7 son músicos de primer nivel, porque resulta que la banda La Lira de Titaguas, aparte de que es lo que le da toda la vida al pueblo y lo hace un pueblo tan especial, es la segunda banda más antigua de toda la comunidad valenciana. Y estos 7 se han traído los instrumentos porque están medio zumbados. Así que creo que en algún momento del episodio os deleitaremos con unos minutos musicales. De momento estamos yendo hacia Cullera. Ya os vamos contando. Vais a ver que es un episodio un tanto extraño y probablemente de poco interés para la mayoría de vosotros. Pero los que aguantéis hasta el final comprenderéis que se merecían que editara este episodio. Y a fin de cuentas, esto es lo bueno de hacer un canal de YouTube por afición, que al no tener ninguna obligación nos podemos permitir cierta libertad creativa. Pido disculpas por la calidad de los vídeos. Siempre zarpo con la intención de hacer buenas tomas, pero al final el hacer de patrón, cocinero y animador requiere mucho tiempo y energías, y los vídeos que grabamos dejan bastante que desear. En cualquier caso, creo que solo por escuchar a estos músicos de primer nivel tocando en el Sircana merece la pena que lo veáis. Que por cierto, creo que es algo único. No recuerdo haber visto jamás a una banda tocando en un velero. Nada más zarpar de Valencia el viernes por la tarde, rumbo a Denia, me dieron la primera sorpresa. Habían hecho camisetas del Sircana para todos, un detalle muy bonito. Y a posteriori me enteré que habían contado con la colaboración de mi hija Cris, de Pello y de David Palanca, otro buen amigo de Titaguas. Gracias a todos, la llevaré con mucho cariño. ¿Qué coño es esto? Abre. ¿A ese? Para mí no. Mira, Andrés. ¿Traeme? ¡Qué grande! ¡Vamos! Señala. Que se vea. Madre mía, Buena proa. Buena proa. Pues ahora, poneroslas y os presento a todos, venga. ¡Dame! Pues no sé qué tal se escuchará con el ruido del motor y el viento, pero ahora que se han puesto estas camisetas sorpresas que me han hecho, pues os los presento, o mejor dicho, os presentáis. Buenas, yo soy Alberto, músico de la banda La Lira y percusionista. Yo soy Carlos, me he visto los 42 episodios y toco el saxofón. Hola, yo soy Andrés, hermano de Alberto, músico de la banda La Lira también, toco la trompa y aunque parezca que esté llevando el timón, esto va en piloto automático. Hola, yo soy Javi, trompe, ya sabéis qué instrumento toco y nada, deseando llegar ya a Denia. Bueno, y un apunte, la sintonía del canal al piano la tocó Javi, fue el que la grabó. Buenas, soy Mario, yo toco el trombón de vara, ya veremos si me cabrá aquí la vara. Y después te ha pasado un fin de semana guapo. Hola, yo soy Javi, más conocido como Chapi para los colegas. Toco la trompeta como Javi y soy primo de Andrés, de Alberto y de Piwi. Y yo ya medio me ha presentado. Yo me llamo José Miguel, pero nadie me conoce como por mi nombre. Me llaman Piwi y toco el saxofón. Pues esto es lo que tenemos aquí, ya a ver cómo se nos da el fin de semana. Tal como estaba previsto, el viento se puso justo de proa y las olas de través continuaron creciendo. Así que me tocó activar el plan B y en vez de llegar a dormir a Denia, quedarnos a pasar la noche en Gandía. Pues ya estamos en el faro de Cullera. De momento la tripulación se está portando bien. Aguantando. Ningún mareado. Pero la verdad que tenemos un mar de través, un mar de fondo que viene del norte de Menorca, que va a subir a 1 metrito y 18 nudos de viento de proa, que no vamos cara al aire. Así que en vez de llegar a Denia esta noche, nos quedaremos en Gandía, que si no vamos a llegar tardísimo. Llegando a Gandía, expliqué a la tripulación la maniobra de atraque. Es algo que suelo hacer, pues aunque podría atracar solo,
me gusta contar con la ayuda de la tripulación para que se sientan partícipes de la navegación. A ver, Mario, vamos a llegar a un pantalón, ¿vale? Y seguramente nos pondrán entre dos barcos. Habrá aquí un barco atracado, otro barco atracado. Aquí habrá unas cornamusas, unos norais. Y nosotros queremos entrar aquí. Entonces tu misión son las amarras de proa. Vale. Las amarras de proa es que aquí hay unos muertos, en algunos puertos hay dos, en otros hay uno, unos muertos de hormigón, que hay una maroma por aquí que está en el fango en el fondo, y al final aquí hay una guía. Entonces tú estarás aquí en la banda que yo te diga, según de donde venga el viento es más urgente coger una o la otra, siempre la de barlovento. Y el marinero te pasará esta guía, tú la enganchas con el bichero y luego coges esa guía con los guantes y te vas siguiendo la banda a la proa, intentando que gotee por fuera porque gotea fango y vas tirando de ella. O sea, fíjate que esto de perfil, o sea, si esto es el barco, esto es la guía, aquí empieza la maroma y aquí hay un muerto de hormigón. Entonces, el objetivo final es que esta maroma nos venga aquí, ¿de acuerdo? Entonces la tienes que ir siguiendo por la banda y tirar de ella sin desplomarte. Tú simplemente cuando ya la notes tensa, la haces firme en la cornamusa de proa y luego ya llevaremos el barco al sitio, ¿vale? Vale. Al final entramos en Gandía de noche cerrada. Me agradecieron la decisión de no seguir hasta Denia, que con las condiciones de viento y mar hubiéramos tardado al menos 3 horas más. Marina Gandía, aquí Sircana, recibe y cambio. Adelante, Sircana, para Marina Gandía. Hola, buenas noches, que estamos justo ya entrando en puerto, y que hemos hablado antes, si nos pueden indicar el amarre y enviar a algún marinero para ayudar con la maniobra, cambio. Ya en puerto, sin el movimiento del barco, las cosas se ven de otro modo. Atracados en Gandía. Todos aquí yendo al baño, los que no se habían atrevido a bajar, navegando, llamando a casa para decir que están vivos. Vamos, es una maravilla. Mañana más, que mañana parece que es un día fantástico para disfrutar de las calas de Javea. Y ahora pues uno de los clásicos del Sircana, las carrilleras al Oporto con chalotas. Y bueno, pues vamos a darnos un homenaje. Que aproveche, chavales. Muchas gracias. Un brindis por el capitán. El sábado, con calma, chicha y el mar como un plato, continuamos hacia Denia. Ya hemos hecho una paradita para que se refresquen los chavales. Pasando Denia y la tripulación pues relajadísima. Se ve que anoche en Gandía igual se vinieron un poquito arriba. Solo tengo a Carlos vivo. Y cuando se despabilan, un aperitivo, que siempre viene bien para mantener la moral alta. Ya que estamos resucitando. Dejamos atrás Denia y doblamos el Cabo de San Antonio, que para los que no han navegado nunca ni han tenido la suerte de verlo desde el mar, siempre es un espectáculo impresionante. Y tomamos una boya en Cala Sardinera, al sur de Javea. No sin cierta dificultad, porque la única boya libre no tenía el boyarín de amarre. En algún momento tenemos previsto hacer un episodio sobre boyas, los tipos que hay, la forma de tomarlas con tripulación o en solitario y algunas recomendaciones en general. Pero desde luego esta no fue la mejor toma de boya de la historia y Mario acabó teniendo que echarle el lazo. Ahora sí. Espera. Ahí me ha pillado ya. Pero pasamos una mañana fantástica y disfrutaron muchísimo de la travesía, de la cala, del baño y, cómo no, de la comida. Haciéndonos el clásico arroz meloso de sepia, gamba y alcachofa. Pero aquí hay más de uno que dice, ¿y si nos vamos a Denia a dormir? Pero pues a Denia a dormir, venga. Es que la calma chicha esta. ¡Venga! Ahí está. Después de la sobremesa se empezó a levantar viento del sur, y aunque el plan original y mi preferencia era pasar la noche en Cala Sardinera, me rogaron volver a dormir en puerto sin movimiento.
Así que nos fuimos de regreso a Denia. Y para quitarme el mal sabor de boca, decidí zarpar a vela y no arrancar motor hasta que no entráramos a puerto. La verdad es que abandonar un fondeadero a vela sin el ruido del motor es una experiencia mágica. Ya en puerto, sacan los instrumentos y empiezan a prepararse. Por suerte, solamente teníamos unos vecinos en todo el Pantanal, que lejos de protestar, parecían encantados. El único que no es viento, que es percusionista, que se ha traído unos juguetes. No, y Chapi sigue calentando la boquilla. Sí. Cómo no, calientan con un paso doble, como buena banda valenciana. Y después me sorprenden con uno de los regalos más bonitos de mi vida. Os explico. La sintonía del canal está basada en una de mis canciones favoritas, Dignity de Deacon Blue, y es un arreglo de piano que preparó y grabó Javi Trompe, grandísimo músico y amigo, y que desde entonces aparece en los créditos de los episodios. Pues Javi preparó otro arreglo de la sintonía para vientos, les hizo ensayarlo, se trajo las partituras y me dieron esta emocionante sorpresa. No tengo palabras para agradecerles el hacerme pasar ese maravilloso momento a la puesta del sol. Tienes 7 botellas de colorines y no tienes Javi aceites. repartiendo papeles. ¿Que no tienes aceites? ¡Madre! ¡Oh! ¡Oh! Ay, perdón, se ha caído. ¡Qué grande soy! A ver cómo lo ponemos aquí esto, tío. Pero claro, como músicos que llevan materialmente toda su vida tocando en la lira, una vez que empiezan ya no hay quien los pare, y deleitaron a los escasos vecinos y a los paseantes con un pequeño concierto improvisado. Después de un buen rato y unos cuantos gin tonics se pone el sol, pero un poco más y organizan un pasacalles por el puerto.
Pero quedaba la tercera sorpresa que me tenían preparada, y es que después de cenar me hicieron jugar a un pasapalabra náutico, con el compromiso de que yo no bajaba a tierra si fallaba más de 2 letras. Alberto se curró hasta unas cartulinas impresas con las preguntas y el logo del Sircana. ¡Qué grandes son! Este Pasa Sircana es únicamente de términos náuticos, ¿vale? Solo términos náuticos. Vale. Empieza por A. Recoger un cabo, cable o cadena realizando vueltas o cucas de forma circular para mantenerlo ordenado. Adujar. ¡Correcto! Estaba dudando con la... Adujar. Pero esto es así. Al nivel... Empieza por C. Esta no la sabemos todos. Piedra en forma de T que sirve para hacer firme un cabo. Cornamusa. Correcto. Empieza por B. Nombre de que ocupa la cifra 1 en la escala de Beaufort y equivale a 1,3 nudos. Mira. ¿Con qué letra? Viento. V. Nombre. Repite la pregunta. Nombre que ocupa la cifra 1 en la escala de... Ventolina. Bueno, sala de nivel, ¿eh? El domingo, cansados de las 2 noches en tierra, que obviamente se complicaron un poquito, no quedaba más que regresar a Valencia, en una plácida travesía a motor, ayudados a ratos por el Génova, cuando el escaso viento de popa conseguía hincharlo. ¡Soy el rey del mundo! ¿Se mueve bien? No. Se mueve nada. Ay, pobre chaval. Con una última parada en Cullera para comer y darnos el último baño. Y eso dio de sí el fin de semana. Para ellos, creo que un bonito bautismo de mar. Y para todos, un fin de semana inolvidable, rodeados de buenos amigos en un ambiente inmejorable. Leyendo al día siguiente sus mensajes de agradecimiento en nuestro grupo de WhatsApp, se me humedecían los ojos. ¡Qué tripulación tan fantástica! Estoy convencido de que su educación musical, con todo lo que conlleva de disciplina, sacrificio y compromiso, pero también de disfrute, satisfacción y compañerismo, ha contribuido mucho a hacer de ellos las personas maravillosas que son. No tengo nada más que decir. Buena proa y hasta el próximo episodio.